Bien, ya estamos de vuelta. Vamos a darle la bienvenida al colegón para que presente al doctor Max Guerra con la sesión que está rompiendo los parámetros. Buenas tardes, colegón. Gracias. Felicitar al colegón que cumplió 62 años ayer. Ponle más. Pero quisiera yo verme así a los 62 años. Ponle más. Buenas tardes, colegón. Felicidades. Pero él no se da cuenta que al ponerte más también él se suma. ¿Y por qué? Porque hay una edad donde él te tuvo que si tú se la Pero agregas. la gente no vamos sabe a la sacar edad cuenta que esta vaina. Sigue con los 62. A ver a dónde tú vas A a mí no llegar. me convienen los 62, así que no te apuntes. Primero, buenas tardes, señores. Efectivamente, ayer estuvimos de cumpleaños, 60 años. Bien vivido. Bien vivido, Bueno, tuvimos en todo el sentido de la palabra. dos cumpleañeros, uno aquí y uno allá, porque también mi esposo estuvo de cumpleaños ayer. José es mi héroe. José es mi héroe, tiene 58. No ponle más. Y ya tú sabes, tiene un muchacho que... de un año. De un año, o sea que la menor mía tiene 25. José con 58 tiene de uno. Ay, Dios mío. Entonces, No son yo sé por qué me 58. critican a mí. No son Hay que darle 58. mérito realmente. Ayer un mérito. estuvo precisamente mi amigo Frías Rodríguez, el general Frías Rodríguez, nació aquí, pero Sí. se desarrolló más en Maimón, estuvo en Politur, estuvo en la Guardia Presidencial, un gran amigo de mi familia. Y él me decía, licenciado, le voy a decir algo, delante de ti que me critica. A mí no me di, yo no. Tú estabas ahí y creo que Ali dice, yo conocí un tipo en el sur. Sí. Y el tipo tiene 20 años y la mayor tiene 15. Wow. Dios mío. Oiga, Dios mío. dice, ¿Cómo va a ser? usted y yo somos un chivito alto de jobo, digo, y me incluye a Pito Acevedo, también un chivito, José Aníbal Aquino, Que no se quede. a Pedro María Jiménez y toda esa playa de Ay, 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 como ay. chivito. Entonces, pero ayer la pasé muy bien, extrañé la presencia de Max, porque me lo habían invitado, Sí, pero sí. mire el regalo, pásame el regalo, muchacho, eso que todavía yo estoy... Todavía se están recibiendo los Lo obsequios. estamos recibiendo. A los que ayer no le dio tiempo. Por favor, ya no más whisky. Hoy. Ya no más whisky, que fueron como Divino. 40. Un librito, una Sí, cosita. un buen libro, Míralo una aquí. camisa medium, Gracias. No. No, de gemelos. no él. Pues sí, míralo aquí, esta camisa muy preciosa que me regala mi amigo Ay, Max. no la muestre así, por favor, que fue que él la ¿y sacó cómo y la que tú entró no, ahí. Tú no tienes tienda, Ay, tú no por sabes. Dios. Entonces tuvimos ayer, muchísimas gracias. Anoche, agradecer a mi querido amigo José Aníbal Aquino, que nos invitara, precisamente me guardó unos músicos aquí para entrevistarnos y celebrar mis cumpleaños junto. José Aníbal y yo somos contemporáneos, tenemos 60-60. O Ok. sea que entre él y yo tenemos 120. Ay, Dios mío. Ya Más. tú sabes. Sin ánimo de calcular. Ya tú sabes. Más, buenas tardes, gracias por aceptar estar con nosotros en esta sesión que le ha caído también a la gente. Porque darle algo diferente a la gente es darle salud a un pueblo que no tiene salud. Y hoy usted nos ha traído una invitada muy especial que entre otras... Además de hermosa, excelente profesional. sí, tiene... Excelente. Lo digo por Me Excelente. tumbó 60 libras de mi Rápido. Porque yo dije lo de Sachari es un caso perdido. Y dice ella, No espérate. lo es. Se que puede hacer algo. Si se lleva de esto, es posible. Y mira, le tumbó No, 60 libras. pero el caso mío, que estuve Ah. embarazada, y las mujeres embarazadas normalmente se hinchan y se ponen grandototas. Y yo no me tenía las 24 libras. Y luego de también la rebajé rápido. O sea, hay que estar en manos profesionales. La doctora Cáceres Sí, sabe de eso. sabe de eso. Buenas Así tardes, es. Es Max. una barriguita que ni me creían que estaba embarazada. No, buenas tardes, tanto al panel como a los amigos televidentes. Y el ánimo de Tópico Diferente siempre ha sido llevar de manera orgánica un poquito de sensibilidad, un poquito de información, un poquito de ayuda a lo que es la comunidad. Y con ese mismo ánimo estamos aquí también. Nos sentimos orgullosos de tener con nosotros hoy la doctora Gloria Cáceres. Brevemente, la doctora Gloria Cáceres, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Pucamaima, Recinto Santiago, hizo sus estudios en doctorado en medicina, también hizo su especialidad en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Pero si nos vamos a los avales académicos, yo creo que no nos da el programa para seguir hablando de todos los avales académicos que tiene la doctora. También tiene un centro de nutrición especializado
aquí en la Niana Vargas, número 4. Sí, así. Lo conocemos perfectamente. Y yo creo que Nutricen, que es el centro de la doctora, que tiene nutrición clínica, psicología clínica, medicina estética, cirugía plástica, yo creo que más que un centro de nutrición especializada, es como un centro de bienestar físico y clínico de los pacientes que la provincia ha aprovechado ya de hace un tiempecito, hace varios años que O sea, tenemos. la doctora es nutricionista. La doctora es nutrióloga clínica. Nutrióloga. Y vale apuntar que no es cualquier nutrióloga clínica. La doctora ha hecho un trabajo excelente en la comunidad, no solamente del municipio, sino a nivel nacional y provincial. Ya ustedes han manifestado su testimonio personal. Y no es porque amiga de nosotros, que nos conocemos hace un tiempecito. Cada vez que yo veo un paciente que tiene 30 o 40 libras menos, yo le digo, tú estás con la doctora Cáceres. Y posteando también en los medios de comunicación, en el Facebook, por ejemplo, que yo la sigo, que veo la foto del antes y el después, digo yo, no, Dios mío. La doctora no solamente a nivel académico tiene su preparación, pero sino a nivel también personal y de sensibilidad. Cada vez que yo he necesitado la doctora para un paciente que necesita una ayudita, una asesoría, la doctora siempre está ahí. Y vale mencionar que hasta estando en su episodio gestacional, o sea, embarazada, la doctora ha acudido a ayudarnos muchísimas veces. Y yo creo que esa parte emocional y sensible también tenemos que tomarla en cuenta en el día de hoy. Sin tomar, no solamente hablando de la parte académica, que haya ayudado muchísimos pacientes, tanto en la provincia como a nivel nacional. Entonces, para nosotros como programa, es un placer tenerla aquí con nosotros. Entonces, Doctora, bienvenida, doctora. Buenas tardes, de verdad. Muchísimas gracias por tantas palabras bonitas. Muchas gracias al doctor Guerra. Muchas gracias a todo el elenco aquí presente y a todos aquellos que nos están mirando en este momento. Gracias, de verdad, que sí, por la invitación. De ahora de Navidad. Usted sabe que la gente no come. Ahora la gente es una cosa terrible. Se harta. Y se dan esas harturonas. Para evitar que Sachari vuelva a tener 260 libras, ¿qué puede hacer? ¿Comer qué? En diciembre, evitar Es medio complicado, déjeme decirle. De inicio. De inicio es medio complicado, pero sí realmente que se puede hacer. Lo que nosotros tenemos que mantener en este momento, en esta época de la Navidad, es las porciones, controlar las porciones, ser moderados en las cosas que comemos, no querer comer grandes cantidades de todo, porque podemos disfrutar del cerdo asado porque es asado o es al carbón, ¿verdad que sí? Entonces lo que tenemos que hacer es comerse su cerdillo. Puede comérselo porcionado. No comerse un plato bien grande, ¿verdad que sí? Un plato hondo, que es a veces donde se sirven. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidadito. ¿Cómo combinarlo, doctora? Sí, se puede. ¿Cómo combinar el plato de la Navidad, por ejemplo? De la Navidad. Pues podemos... A mí, por ejemplo, que soy hipertenso y soy diabético. Ustedes, colega, mira... La alimentación de un diabético, ¿cuál debe ser? Se va a llevar de lo que le voy a decir para el 24. Venga. Va a anotar el lápiz y papel. El plato llano, principalmente. Plato llano. Llano, por favor. Lo va a dividir a la mitad. Y la mitad de ese plato va a elegir la ensalada, preferiblemente verde. Porque usted sabe que las otras ensaladas, que la ensalada mixta, están muy cargadas. De papa y cositas. Luego, la otra mitad que le queda, usted va a coger un pedacito, un cuartito para el cerdo, ¿verdad que sí? Y uno para el hidratos de carbono, que puede consumir un guineíto, o puede ser una papa horneada o asada. Puede ser. Sí, entonces una copa de vino. ¿Y qué más tú quieres de ahí? La manzana se la puede comer. Más. Es importante. Es importante. Mírenle la cara cómo se quedó. Estoy esperando que le diga más. Es increíble, es importante, y en tópicos diferentes rompemos paradigmas. Es importante que la gente entienda que se puede comer de todo. El cuerpo necesita grasas, necesita carbohidratos. Es la porción y la forma de cocinar esa porción. No es lo mismo, el cuerpo necesita grasas como energía. Pero buenas. Exactamente, no es lo mismo un aceite de oliva extra virgen que un aceite de freír empanadas, por Dios. Entonces, sí se necesitan carbohidratos, proteínas y grasa, pero es controlar la porción y cómo se está ingiriendo ese tipo de... Eso es correcto. La alimentación de un diabético, No, ya lo dijo. No, ella dijo del 24. No, ya ha hablado el tema. Ella Ya dijo te del dijo 24. cómo tú vas a comer en Navidad. El 24. Pero por lo regular, ¿cómo debe ser la ingestión de... La ingesta La ingesta diabético. diaria, por ejemplo, del de un paciente. diabético? Claro que sí.
El tema de la nutrición en el paciente diabético es un tema que se ha estado debatiendo desde hace muchísimos años. Antes, por ejemplo, cuando se decía que un paciente era diabético, le quitaban prácticamente todos los hidratos de carbono. Todos se lo Ya en la Se moría de actualidad, ansiedad. ya en la actualidad realmente se sabe que no es así. Lo que hay que suprimirle al paciente diabético son los hidratos de carbono simples, que son los que vienen, los que son refinados, la harina blanca, el pan blanco, el azúcar. El azúcar no hay que mencionarla porque supone que no debe ingerirla. Se supone exacto que es cero, igual que los alimentos de repostería. Un Igual paréntesis que, ahí, doctora, y discúlpeme. sí, claro. ¿Podemos sustituir como diabéticos la azúcar por la miel? Por la miel pura, ¿se puede sustituir? Esa es Bueno. una pregunta que todo el mundo me hace en la calle. Realmente cuando comparamos el azúcar blanca o crema con la miel tiende a ser más saludable porque está en su forma más natural. Pero igual es azúcar. Igual cuando la consumas te va a subir el azúcar en tu sangre porque es dulce. Entonces, no es que se le debe de quitar en un 100%, pero sí igual, es una cuestión de porción, de porcionar lo que estamos ingiriendo y de ver cuántas veces en una semana o en un día estamos consumiendo la miel. Porque si cogemos una cucharadita de la pequeñita y endulzamos algún postre que hicimos previamente con el cuidado necesario, con leche descremada, el cuidado necesario que tienes que tener, y en vez de echarle azúcar, digo, bueno, pero déjame echarle una gotica de miel, entonces ahí sí el paciente diabético podría degustar de una porción de ese postre. También otra pregunta más en la gente diabética que se hace es en el consumo de las frutas. Hay una gran confusión, la gente a veces piensa que come fruta. Yo puedo comer fruta el día entero porque es fruta, eso no es nada malo. ¿Cuáles son las frutas? No, realmente- Técnicamente, ¿cómo es esto? ¿Cómo se manejan las frutas? Realmente se le debe igual controlar las frutas que el paciente diabético va a ingerir. ¿Cuáles son? Si el doctora? paciente diabético tiene, en ese momento tenemos un paciente diabético descontrolado que tiene su azúcar muy aumentada, debemos de elegir las frutas que menos le suben el azúcar al paciente, como es por ejemplo la manzana, Verde, es una ¿verdad? fruta, la manzana verde, la manzana roja, es una fruta que se puede introducir al paciente diabético sin En ningún cualquier problema, la horario. lechosa. Las frutas generalmente se pueden consumir a cualquier hora. Ok. El hecho de que, bueno, doctora, que me dijeron que en la noche no, o en la mañana tampoco, A mí me es la una quitaron. cuestión de que se consuma lo que usted debe de consumir. Por ejemplo, de manera general, no puede pasar un diabético de 4 porciones, máximo 5 porciones de fruta en un día. Estaríamos hablando de una manzana grande o una pera grande. ¿Verdad? Esa sería la- dividida en Tanto- 5 porciones. No, una pera, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, me voy a comer una pera a media mañana y me voy a comer una manzana a media tarde. O me voy a comer mis 2 porciones en horas de la mañana o me la voy a comer mis 2 porciones en horas de la noche. Ok. Tiene que ser Perfecto. 2 porciones. Si ya, por ejemplo, a las 12 de mediodía te has comido una naranja, una manzana y una pera, ya no te toca más durante el día. No te toca más. Esa Si es es la grande, confusión. si ¿Y es el de la guineo pequeñita, maduro se cuándo puede le consumir toca, todos. doctora? El guineo maduro. El guineo ¿cuándo? maduro es de las frutas Es que un tienen... tema, es un tema polémico, polémico. El guineo maduro es una de las frutas que tiene un índice glicémico medio. Nosotros tenemos 3 calificaciones de fruta, lo que tienen un índice glicémico bajo, que son aquellas que te suben en menor proporción tus niveles de azúcar en la sangre una vez se ingieren. Tenemos las que son de término medio y las que son altas. Sí. Por ejemplo, con la piña, siempre hay, los pacientes a veces me decían, bueno doctora, pero no, porque yo me cuido mucho, porque mire, yo de fruta solamente como piña, sandía. Digo yo, pero tú me estás hablando de Azúcar. frutas que te suben mucho el azúcar, Sí. porque tienen un alto índice La glicémico. pan de azúcar, esa Sí. piña. Entonces el guineo está intermedio. Riquísima. No es que hay que quitárselo al paciente, o sea, rotundamente, sino hay que enseñarlo, que si ya se comió un guineo ese día, pues no vamos a comer piña ni sandía. Ok. Bien, sino que entonces vamos a elegir de las otras frutas como está. Pero se puede comer su guineo en la mañana. se puede comer. Uno, ¿verdad? Y siempre y No cuando. 5. Exactamente, eso lo iba a decir. O 2. O medio, porque va a depender. Uno o Medio, soy chiquitito. Ay, 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 El racimo, ay, ay, Dios mío, qué los de lío. arriba, que son los más los de abajo, que son los más chiquititos. Doctora, Es que depende Otro- mucho de lo que le tocaría, por ejemplo. Del contexto por del porción. paciente, del contexto doctora, del paciente. ¿cómo se combina en el caso de Max, que, por ejemplo, asunto de diabetes y el caso suyo de nutrición?
¿Qué combinación existe? Lo que pasa es que el manejo de los pacientes del doctor diabéticos de por sí, si no tienen un manejo nutricional, él sabe, y todos los profesionales del área de la diabetes pues saben que el tema de controlarle los niveles de azúcar se le va a hacer un poquito más difícil a que si el paciente pues va acompañado con una buena alimentación, que sepa realmente qué es lo que debe en proporción, qué es lo que tiene que comer, para entonces tener un mejor resultado. En este caso, para Max, escúchame. En el caso suyo, un diabético le llegó. Ok. La regla sería enviarlo primero donde ella. Sí, ¿O cómo? muy buena pregunta. ¿Qué sucede? Nosotros recibimos pacientes diabéticos lesionados, o sea, con una herida en los piecitos generalmente. Pero ¿qué sucede? No hay que ser médico para saber que un paciente con una herida, si el azúcar está descontrolada, o la glicemia o la diabetes está descontrolada, no evoluciona de manera satisfactoria lo que es la herida. O sea, un paciente con la azúcar alta, la herida no sana, por decirlo de manera llana y con una alta placilina para que no entiendan en la casa. Entonces tenemos que controlar también los niveles metabólicos para que la herida que nos llegan a nosotros también evolucione. Es importante que las personas en la casa entiendan que las frutas tienen un azúcar natural, como la doctora estuvo explicando anteriormente. Tienen una fructosa que también eleva los niveles de glicemia. Doctor, mire, dice, yo bebo mucho jugo, pero no le echo ninguno azúcar. ¿Pero qué sucede? Ya tiene su azúcar natural. Tiene su azúcar natural, que la doctora puede abundar un poquito más. Entonces eso también nos da problemas a nosotros. Doctora, me hacen una pregunta, parece que un paciente diabético. Esta sesión, tengo el WhatsApp lleno de preguntas. ¿Cómo debe de empezar el desayuno de un paciente diabético? ¿Qué debe de ser su desayuno ideal? El problema es que lo ideal, realmente ideal va a depender del paciente. O sea, de a qué me enfrento y a quién, o sea, una respuesta genérica, no puede. Bueno, si es genérico, como le dije al principio, el paciente diabético solamente tiene que cuidar el alto consumo o el no consumo de los hidratos de carbono simple. El paciente diabético podría comenzar un desayuno en su día con una lonja de pan integral tostado que con ese es un tema, yo quiero hacer un paréntesis tostada, doctora, antes de seguir con esto. Puede ser. Porque para explicarlo bien, la gente entiende que pan integral es todo el pan que es marroncito. Y porque te diga fuera integral, la gente piensa que ese es pan integral. Realmente. Y no es así. Y ¿Cómo muy conseguirlo? buena gente lo sabe. El paciente puede hacer una prueba. ¿Usted vende en su centro? No. ¿No vende El paciente puede hacer una prueba bastante sencilla con el pan cuando lo compra, que le dice que es integral. Y es tratar de como de unirlo con los dedos. Si se le vuelve como si fuera, como amasarlo. Si se le amasa y se le pone como una emponjoncita, entonces ya eso no tiene fibra. El pan integral que tiene fibra se desbarata. Desde que usted le hace esto, se le va a desbaratar en las manos. Y también la mayoría de pan dice, cuando es 100% en los ingredientes, por lo regular, cuando es 100% dice harina de trigo integral. El primer ingrediente debe ser harina de trigo integral. Si dice otra cosa, ya no es. Y que tenga esa, porque a veces lo dicen y realmente también. tú te sorprendes. A veces te Siga con el sorprendes. desayuno. El desayuno, Ok. la avena, por ejemplo, es un buen... Si la avena, el paciente diabético puede ingerirla, pero debe de prepararla de la siguiente forma. Vamos a ver. Leche descremada al 0%, no le debe de agregar azúcar y utilizar la avena integral. O sea, la avena que está en el mercado, que es orgánica, ¿Usted vende integral. avena, doctora? La avena integral sí pueden conseguirla ya en Nutricen, orgánica. Y unas galletitas riquísimas también venden Pero oye, ellas. qué vaina. Espere. Y un pesito también para tú pesar tu comida, tú sabes. Espérate. Avena integral. Avena integral, leche descremada. ¿Cómo te la preparamos? Escúcheme, señor. No agregarle Pero que azúcar. ingeniero, no agregarle Puede azúcar. utilizar canela. Canela. Sí, para preparar. Y no se le Eso puede- le endulza más la canela. Y no se le puede picar su guineito a eso. Ahí, por ejemplo, como ya vamos a estar consumiendo, ¿verdad? Un hidrato de carbono, aunque es complejo, pero ya sabemos que la avena, pues, está cargadita como quiera. Entonces, yo en vez de picarle guineo, pues le picaría manzana. ¿Qué le parece? ¿Y la lechosa? No, es importante en el paréntesis También. que la doctora comentó anteriormente. Todo depende del contexto del paciente. No es lo mismo un paciente diabético de 25 años que tiene ya todas las manifestaciones crónicas de una diabetes descompensada, a un paciente que está debutando hace un año de ser diabético. Todo depende, por eso la importancia que la doctora de manera científica y académica si se siente evaluar cada caso de manera independiente, porque es algo...
es importante más lo de la doctora, porque cuando uno debuta como diabético, aparecen todos los sabios del mundo. Niño Fermín te está matando. Niño, tú te estás Niño se matando. come una vez y le pica 5 guineos. No, Pero niños diabéticos. Sí, más antes que yo. Le pica Ok. 5 guineos. Su avena con 3 Niño, una guineos y cita 2 con la guineos. doctora Cáceres. Así mismo. así Pues se Para está que no sea matando, un- doctora. Eso es así. Mira, hay Algo- a propósito de eso, con asuntos diabéticos, porque hay hace muchos años una lucha o una disputa con este asunto de la avena. A veces uno lee una cosa, lee otra cosa y uno no sabe a qué apostar porque así es avena, pero como quieres un cereal, así avena, pero que te hace daño en esto. No, realmente la avena es un hidrato de carbono complejo. Cuando ¿Es entra complejo? Sí. cuando entra, o sea, tenemos dos tipos de hidratos de carbono. Los simples, que son los que mencioné, Los que no son que un buenos. paciente diabético no debe de ingerir. Y no solamente el paciente diabético. Realmente, si nosotros queremos prevenir la diabetes, que es lo más importante, es muy importante, ¿verdad?, curarla o tratarla y controlarla, pero es más importante aún Exacto, su prevención. Entonces, para que la gente entienda, todos complejos y no complejos. los hidratos de carbono complejos son aquellos que cuando nosotros lo absorbemos, pues son más lentos, o sea, los niveles de azúcar en tu sangre pues no van a subir tan rápido. Pero Porque los dura más simples, tiempo Que el cuerpo necesita más digerirlo. energía para para poderlo digerirlo y digerir. eso. Bien, entonces los simples son los que inmediatamente se consumen, pues el cuerpo lo metaboliza de una vez, entonces Por ende, son los que no van a hacer va daño. arriba todo. 2 preguntas. Pero Escúchame, ya En las terminé redes. la pregunta. Termine, 2 preguntas. Entonces la avena es... La avena es Sí. compleja, igual que el pan integral, igual, O sea que uno puede... igual que los trigo. víveres, igual que el trigo. Bien. La batata. La batata también, la A batata mí es... me encanta, yo rebajé con encanta. batata limpia. Es A buena la batatazo batata. limpio. El diabético puede ingerir. A él le ¿no? gusta mucho la batata, sí. Doctora? Dígame. El diabético puede ingerir Puede batata. ingerir batata a una pequeña porción y de acuerdo también a cómo estén los niveles de su azúcar ese día en la sangre. Por el Porque dulce. recuerde que es un asunto, es como de equilibrio. ¿Cuántos pedazos puede Usted. un diabético? Un diabético moderado. Bueno, si nos vamos a la taza de 8 No, hablando de onzas. pedazos. Usted sabe que son Vamos- trozos. Vamos a ver. Ajá. Lo que uno hace es... Vamos a de ocho pesarlo. pedazos. Vamos a pesarlo Ajá. entonces. Le van a llegar la foto, Compre un doctor, y este tecito pedazo, que lo cada venden en en cuánto lo Nutricen, puedo que te comer. dice las onzas. No, realmente es mejor hacerlo por taza, porque los pedazos, por ejemplo, a veces usted se puede engañar mucho con los pedazos. Yo le puedo decir, bueno, colegón, cómase 2 Dos pedazos. pedazos. Y son Y tremendos cuando yo lo pedazos. llamo y le dos digo, batatas. dígame, ¿cómo le fue con sus 2 pedazos? Yo, bueno, doctora, yo realmente me llené muchísimo porque fueron 2 pedazos bastante grandes. Entonces, Dos cosotas. por eso es muy importante que el paciente sepa que su Entonces, comida la tiene que tacita- medirla en 8 una onzas. taza que mida 8 onzas. Y la batata, por ejemplo, en el caso suyo, que es alto, puede consumirse una tacita de batata. Pero Una taza de 8 lo que le onzas. quepa en pedacito de la batata en la taza. Doctor, y este Una vino, pregunta. y este vino que me lo han mandado. Max, ¿cómo esta me lo- pregunta cómo es para me lo- ti. me lo- ¿Cómo lo degusto? ¿En cuántos copazos? Una copa. Una copa al día. Una copa. Es de que Al ese- día entero. ese lo bebe Al entero. día. O sea, con la comida nada. Cool, Dicho- cool, dicho sea como de dice. paso. Bueno, si lo decide en la comida, se lo tome en la comida. Dicho sea de paso, agradecerle a Farmacia Prosperidad que le Ay, hizo llegar ese presente a Max, su le amiga hacen Magali una Díaz. pregunta en las redes. ¿Qué pasa cuando un paciente diabético, déjame ver, le da mucha sed, toma mucha agua y no se le quita la sed? Si eso es bueno o es malo. Es normal. Primeramente, un saludo a los amigos de las redes que también se involucran en estos procesos. Antes de contestar esa pregunta, en Tópicos Diferentes queremos romper esos paradigmas. Queremos que ustedes entiendan que sí se puede, señores. Sí se puede. No se lleve del vecino que le dice que la diabetes es imposible, Niño Fermín, que eso es tú peor querías que matarme. aquello. Sí se puede, con un poquito de orientación, especialmente con la doctora Cáceres, que también hace un excelente trabajo. Visítenla, que ella la puede ayudar muchísimo en eso. Así es. Con relación a la pregunta que me hacen, uno de los síntomas más frecuentes en el paciente diabético, debutante y un paciente crónico son las 3P, que la doctora la conoce muy bien. Son la polidipsia, poliuria y polifagia. ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso, Ah, doctor? bien, Pero hábleme español. Ajá. Aquí en Tópico Diferente utilizamos un lenguaje ¿policuánto? con alta plastilina para que ustedes en la casa no entiendan. Polidipsia, poliuria y polifagia significa que un paciente que orina mucho, un paciente que le da mucha sed
y un paciente que le da mucha hambre son uno de los principales síntomas de que la diabetes quizás no está controlada como queremos. Entonces son síntomas que nos dicen a nosotros, bueno, nos prenden un bombillito, vamos a acudir a la consulta a ver cómo podemos organizar eso. ¿Cómo podemos organizar eso? Entonces, o sea, cuando a un paciente le dan esas ansiedades es porque no tiene está una 3P. estable. No está estable. 3P, polidipsia, poliuria y polifagia, son mucho deseo de orinar, mucha sed y mucha hambre. Entonces, un paciente que tiene antecedentes familiares de una diabetes, mi papá es diabético, mi mamá es diabética, mi hermano, pero yo no soy diabético, pero tengo mucha sed, tengo mucha hambre, estoy orinando mucho, estoy perdiendo peso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y siempre las recomendaciones son ir a la parte académica y científica de ver qué es lo que está pasando. Hay demasiados médicos. Alrededor, sí. los vecinos. Pero hay gente que toma mucha agua y mandan a uno a tomar mucha agua. No, es importante, la doctora va a abundar ahora, es importante hidratarse bien, pero hasta eso tiene un protocolo de cuánto debe ser una hidratación adecuada. ¿Es verdad que es la mitad de su peso en onza? Bueno, Si usted pesa 200 libras, 100 onzas de agua al día. Bueno, se podría hacer el cálculo. Hay Realmente diferentes tipos de cálculo el para estándar es de 8 a 10 vasos de agua diario que usted podría consumir dependiendo, claro, su actividad física, qué tanto ejercicio o deporte practica o no. Ahora que O usted sea habla de que, y eso. también depende mucho si usted tiene algún tipo de patología que le evite entonces Sí. beber agua, que ya eso hay patologías por ahí que realmente no Daño se renal. puede estar tomando mucha agua, pero si usted es un paciente sin ningún tipo de patología, puede consumir de 8 a 10 vasos de agua y cuando haga ejercicio de alta intensidad pueden subir de 12 a 14 Yo me vasos bebo de 2 agua, litros dependiendo de de la agua estatura diario. del paciente. De agua con limón. Yo me bebo 2 litros casi diario de agua con limón. Dígame lo de se los puede. limones. Doctora, Sí, el limón es un antioxidante, es bueno, tiene mucha fibra, baja los niveles de azúcar. ayuda a controlar realmente los niveles de azúcar. No sé si el doctor le... Sí, tal porque vez a tuvo alguna la vez- gente que no me interpreta no es juguito de limón, porque si le echan Sí, el no, azúcar se no, embromó no. todo, es agua y limón y solamente. preferiblemente que esa agua esté tibia. O ¿Está bien? sea, a temperatura Temperatura ambiente. ambiente, para que Exacto. entonces el efecto del limón haga lo que uno busca, Sí. que es saciar, un efecto de saciedad que le da el limón cuando se combina así con el agua tibia. Doctora, usted habló de Algo- ejercicio. Algo sí que no quiero que realmente se nos pase, doctor, y esa es la Usted va a tener que cuestión. volver, doctora. Sí, porque yo tengo Usted tantas va a tener preguntas que y los volver porque caballeros las no me redes, yo dejan. me imagino que Sí, está... aquí No hay me preguntas. dejan, Dios mío. Es con relación a los jugos. El otro día va un paciente donde a mí me dice, él, bueno, estaba debutando con una diabetes y me dice, bueno, doctora, mire, yo no sé qué me pasa porque yo como muy sano. Le digo yo, oh, sí, dice él, sí, mire, yo no, casi no como, es lo primero, casi no como y lo que como lo como sano. Le digo, ok, entonces dígame, en el desayuno, por ejemplo, ¿cuál fue su ingesta? Me dice un guineo hervido, yo tengo mi cara, ¿verdad?, muy contenta. Entonces luego me dice un huevo frito, pero no tenía mucha grasa, doctora. Cuando él vio que cuando él me dijo frito, yo le puse la cara medio... me dijo, no, pero no tenía mucho aceite. Si está frito, Es frito. ya Sí. tenemos gran Una cosa cantidad de terrible. aceite. Pero bueno. Frito es frito. Y me dice, y lo acompañé con un vaso de jugo de naranja. Y me quedo mirándole, ajá. Ahí está el problema. Dice, sí, doctora, pero no tenía azúcar. Tampoco. Le digo, bueno, cuando cambiamos la composición de la fruta, ya inmediatamente estamos cambiando su valor. Es cuando ya usted hace un jugo de naranja, usted está haciendo agua con saborizada. Sí. Está bien, o sea, la esencia de la fruta no se mantiene, se pierde. El consumo de fibra de ese jugo baja en un 85, 90%, Sí, prácticamente nada que se quede en el jugo. Otra cosa que cuando usted puede comerse 2 naranjas, para hacer el jugo necesita de 4 a 6 naranjas para hacer un vaso de jugo. Entonces, sin agregarle azúcar, ya ese jugo tiene aproximadamente de 8 a 10 cucharadas de azúcar. Sin Solo, agregar jugo de naranja. sin Sí, agregarle la naranja, azúcar, la naranja el jugo de tiene A mí naranja. no me mucho gusta la azúcar. naranja por eso. Entonces, Y como 500 Y no calorías. soy tenemos diabético, que quitar y no me esa gusta nada costumbre de de comer o desayunar o cenar con jugos. Sí. Tenemos que crear la costumbre. Si desayunamos, con vamos a soda, acompañarlo que peor entonces todavía. con la fruta, vamos a masticar. Porque este problema de los jugos también es por Y facilidad. el paciente diabético que se desayuna con un refresquito de 12 onzas. No, imagínate si le Una entonces masita. dile- Yo tengo Una la vida maceta. entera. No hay mucha gente. Yo tengo la vida entera desayunándome con una Coca-Cola, el nombre. Sí. entonces Pero a y no me ha pasado nada. veces creemos que comemos sano, pero realmente no es así. Doctora, Sí. ¿cuál debe ser? Sí, para sí, que, sí, no, sí. cuando termine de hacer la pregunta, entonces tú entras. ¿Cuál debe ser los ejercicios de un paciente diabético? ¿Cómo debe de ejercitar? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Qué debe?
¿Y qué se debe hacer en el gimnasio? ¿Se puede hacer pesas? Sí, claro. Adiós. Ahí va. El ejercicio del paciente diabético debe de ser un ejercicio multidisciplinario. No solamente antes se pensaba, se mandaba solamente al paciente diabético a caminar, vaya, camine o haga aeróbicos. No, realmente el ejercicio de fuerza, de resistencia, ayuda más a los pacientes diabéticos a controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Pero el paciente diabético que va a un gimnasio y va por primera vez, debe de buscar asesoría primero con un entrenador, y que ese entrenador esté realmente capacitado para ver cómo va a llevar a ese paciente y ayudarlo a que realmente le bajen esos niveles de azúcar, porque podemos tener complicaciones también con un paciente. Sí. Todo depende del contexto, volvemos a lo mismo, de lo que ese paciente necesite. Quizás el paciente tiene un buen peso, pero necesita disminuir la grasa o necesita aumentar la masa muscular. Por eso que tiene que ser algo orientado y científico para lo que ese paciente necesita a nivel puntual. Algo en lo que dijo la doctora Cáceres ahorita, es tratar de evitar llegar a debutar como diabético. Porque es una vaina ser diabético. Sí. Es lo más importante. Realmente Porque es una vaina. las estadísticas Un problema. no nos ayudan mucho todavía, ¿verdad, doctor? No, así Y es. también que la ¿Cuál es gente tiene en la estadística? mente ¿Cuál? que comer sano es comer mal, es que la comida no te sepa nada y no necesariamente. Hay que saber preparar los alimentos. Eso es así. Eso es así. Para el 2030 no se habla de que disminuya la diabetes, ni que disminuya el cáncer, ni que disminuya la hipertensión. Se habla que se va a duplicar. Anda, Bien, carajo. entonces a veces tenemos que Ni nosotros con la sentarnos, fiebre que hay de bicicleta. Eso ahora, le iba a de decir. gimnasio, ¿por qué una fiebre? ni por la fiebre, pero si nos ponemos a pensar qué es lo que está pasando, o sea, ¿por qué, está pasando, doctora? por qué Finalmente, ya. si cada uno de nosotros decidimos ejercitarnos no vemos resultado en estas estadísticas? Porque lo hacemos muy unitario. Cuando voy a la consulta de cualquier especialista o que quiero, por ejemplo, en mi caso, van donde mí, los pacientes saben que le recalco mucho sobre su familia. Yo te estoy viendo a ti, pero si no me cambias el entorno familiar, no vamos no a se tener puede. nada. Entonces, no importa que usted haga su 20K, su 10K, importa para usted, pero si lo que está haciendo usted no lo transmite a la descendencia que va subiendo, que son los niños, entonces por eso no vamos a tener cambios en estadística todavía. Entonces tenemos que hacerlo. Si voy a la consulta de Motivar nutrición a los demás. porque yo quiero cambiar, entonces debo de cambiar en conjunto con mi entorno familiar, que es lo correcto. Hay que traer a la doctora, Doctora, porque se me quedan hay que demasiadas traerla de preguntas. nuevo. Es un compromiso. ¿Usted trabaja que con tiene- seguro? Me preguntan ahora. Sí, el seguro Senasa, seguro Banreservas, Monumental. Ajá. Excelente. ¿Y usted trabaja con seguro? Trabajamos con seguros y la exhortación es la misma. Busca una ayuda especializada con la parte nutricional. La doctora es excelente, la pueden Sí, visitar. excelente. Pida su sesión excelente. usted mismo. Señores, estamos aquí a su orden, llevándole una consulta a nivel domiciliario y seguimos aquí en Tópico Diferente. Que Le pasen agradecemos la feliz sintonía. resto del día. Yo espero que le haya gustado la sesión. Y Estuvo que muy vuelva. interesante. Que Muchísimas vuelva, que gracias. vuelva. Vuelva.